Bueno, en esta oportunidad vamos a traerles este tema, ¿no? Relacionado un poco a lo que es el envejecimiento de las estructuras y funciones orofaciales como tal, ¿sí? Ya me presentaron, mi nombre es David Parra y voy a estar con ustedes el día de hoy compartiendo estas interesantes actividades, ¿sí? Bueno, dentro del ámbito del tema de envejecimiento, es muy importante observar, ¿no? De que existe un aumento actualmente en el número de población adulto mayor, ¿no? Y esto es relacionado directamente con unos factores más relevantes respecto a diferentes cambios de nuestra dinámica demográfica, por ejemplo, ¿no? Ya que consecuentemente es un factor muy importante dentro de las tasas de fecundidad, mortalidad y natalidad como tal, ¿no? Y este proceso de envejecimiento de nuestra población posee como cierto determinante algunas características muy importantes, ¿no? Por ejemplo, qué tan rápido está lo que es el crecimiento de esta gran población a nivel mundial, en particular en Perú, ¿no? Les cuento un poco con respecto a un tema que se ha tomado mucho en la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, por ejemplo. Esto ya viene desde el año 2012, ¿no? En el cual se establece diferentes directrices para ayudar a la orientación y políticas en sí de salud pública, sobre todo para esta edad, ¿no? Que ya es avanzada en nuestros adultos mayores. Entonces se ha creado ciertas propuestas en sí para las personas de la tercera edad, ¿no? De manera que tenga un envejecimiento, le llaman ellos de tipo productivo, ¿no? En el cual va a observarse un cambio bastante cualitativo de aquellas personas mayores de 60 años, que es muy importante, ¿no? Dicho sea de paso, es muy mermado en nuestra sociedad eh, latinoamericana y peruana también. Entonces, con esta iniciativa podemos observar de que ya existe un cambio muy importante en esta relación, ¿no? Con una imagen dominante en la vejez, dejando ya esto que es un sinónimo, por ejemplo, de exclusión y discapacidad, asumiendo ya un poco un rol bastante inclusivo a nivel social. Entonces, todas estas características van a permitir al adulto mayor tener un poco de más dignidad y seguridad, sobre todo aquellos que tienen dependencia hacia ellos, ¿no? Entonces, y ahí viene a la idea trabajar un poquito lo que es el tema de la gerontología y la rehabilitación integral. Si bien es cierto, esta gerontología, ¿no? Corresponde a un área científica inter y multidisciplinaria, que es muy importante, que tiene como objetivo, ¿no? El estudio de los ancianos. Las características, obviamente, de la vejez, el proceso de envejecimiento, aquellos factores causantes biológicos, psicológicos y o sociales, ¿no? Entonces, todo esto va a englobar directamente un ambiente relacionado directamente a lo que es el envejecimiento. Además de ello, de estos objetivos, ¿no? Vamos a encontrar características muy importantes, como por ejemplo, ¿no? El de favorecer, ¿no? Que el adulto mayor obtenga un mayor grado de independencia funcional, por ejemplo. No solamente ello, un mayor grado de ¿qué? De autonomía. Esto es muy importante dentro de los factores de condicionamiento dentro, en este caso, de los adultos mayores, ¿no? El grado de autonomía, la independencia funcional, ¿no? Y sobre todo, contribuyendo, ¿qué cosa? A la calidad de vida, que es muy importante, ¿no? Obviamente, dentro de esto se van a abordar diferentes tipos de factores, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, los problemas de salud, ¿no? En el cual se va a buscar crear planes de atención individualizada, permitiendo obviamente un cierto grado de diferenciación entre uno y otro adulto mayor. Entonces, todo esto, no, ya se van a ir disminuyendo esos perjuicios que a veces se tiene de la edad, ¿no? De que ya piensa que una persona mayor de los 60, 70 años, entre comillas, ya no tiene mucha funcionalidad, tanto funcional y o cognitiva, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir promover un poquito la atención interdisciplinaria, ¿no? Por todas las áreas de rehabilitación principalmente, en el cual va a contribuir obviamente en la calidad de vida de estas personas mayores, ¿no? Sin dejar de lado obviamente la prevención que esto condiciona, ¿no? No solamente en el domicilio, sino en las instituciones, por ejemplo, de larga permanencia, como hospicios,
o como lugares de espera, ¿no? Para los pacientes que están allí, y hospitales también, ¿no? ¿Por qué no llamarlos? Dentro de esto vamos a observar algo muy importante, ¿no? ¿Dónde está nuestro objetivo de la rehabilitación? Directamente en la gerontología. Entonces, el rehabilitador o el equipo multidisciplinario rehabilitador que trabaja involucrado en los temas de gerontología no tiene como objetivo principal detectar posibles alteraciones que puedan cambiar y ocasionar impedimentos, por ejemplo, en el caso de la socialización, ¿no? De aquellos, nuestros adultos mayores, ¿no? Y algo muy importante también es tratar de prevenir y o rehabilitarlos, ¿no? Estos aspectos son obviamente más difíciles dentro del proceso de envejecimiento, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, convivir con aquellas dificultades que ya se han impuestas, obviamente, por el transcurso del tiempo, es las limitaciones que tiene su cuerpo, el ambiente social que muchas veces no es tan favorable para ellos. Entonces, todas estas pérdidas se intensifican, ¿no? Además de ellas, por ejemplo, el hecho de la jubilación, ¿no? La pérdida del papel social dentro de su participación familiar, por ejemplo, ¿no? La aparición ya de algunas enfermedades crónicas asociadas muchas veces a otros problemas financieros, ¿no? Otro detalle también, algo muy importante que se suma a esto es la protección exagerada de la familia, o de exagerada o desinteresada, ¿no? Y si vemos muchas personas, adultos mayores, que prácticamente no tienen ese contacto familiar, y esto hace que de una u otra manera restrinja sus actividades, ¿no? Por el mito o por la misma realidad, entre comillas, de que ya es una persona mayor. Entonces, son características que se tienen que ir condicionando, ¿no? Tanto para su manutención de la vida, así como diferentes tomas de decisiones, no solamente de parte del adulto mayor, sino de la familia y sobre todo de nuestra sociedad, ¿no? Dentro de este factor vamos a encontrar algo muy importante, ¿no? Una diferencia que existe muchas veces en el tema sobre las limitaciones, ¿no? Que muchas veces suele confundirse, que son semejantes a imposibilidades. Obviamente vamos a tener aquí dos términos que obviamente son muy confundidos, pero o muchas veces se consideran sinónimos. Vamos viendo un poquito la diferenciación. Dentro de esto vamos a observar la autonomía e independencia, términos completamente diferentes, en el cual el adulto mayor, por ejemplo, considerado autónomo, es aquel que ya realiza, ¿no? Sus actividades como ciudadano, como por ejemplo, mueve sus cuentas, ¿no? Va a hacer sus pagos al propio banco, decide sobre los pagos en el cual serán efectuados, asume obviamente una responsabilidad en el recibimiento de su jubilación, de su salario, ¿no? Consecuentemente, eh, presenta, ¿no? Un sistema neurocognitivo adecuado para tomar este tipo de decisiones. Pero ya en la persona adulto mayor independiente, vamos viendo aquí de que tiene obviamente la posibilidad de realizar diferentes actividades de la vida diaria, ¿no? Como alimentarse, realizar actividades propias de higiene, vestirse, caminar, comunicarse, entre otras. Entonces, de esta forma vamos a percibir, ¿no? De que tenemos que diferenciar estos factores condicionantes, ¿no? Si bien es cierto, una persona adulto mayor que actualmente ya no es más autónomo, sin embargo, puede ser independiente. Otro tema, considerando, y que a veces se considera como semejante, es la senectud y la senilidad, ¿no? Entonces, son dos términos que vale la pena aclarar. Por ejemplo, de la senectud corresponde directamente a una suma de alteraciones tanto orgánicas, funcionales, psicológicas, propias obviamente del envejecimiento natural y espontáneo. Quiere decir con esto, ¿no? De que corresponde a cambios propiamente fisiológicos, mientras que la senilidad como tal, ¿no? Son cambios que se producen debido a afecciones, ¿no? A limitaciones que puede ocurrir directamente a este adulto mayor, como por ejemplo procesos patológicos, infecciosos y otras alteraciones que pueden ocurrir y disminuir obviamente su nivel de potencialidad de actividades, ¿verdad? Dentro de ello también vamos a encontrar diferentes tipos de envejecimientos de todo nuestro sistema
nuestros sistemas, obviamente, dentro del factor humano. Dentro de ellos, por ejemplo, vemos una alteración del sistema nervioso central, en el cual van a disminuir principalmente cuadros eh, en el proceso de aprendizaje, de la memoria, ¿no? Recuerdos de corto tiempo. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, muchas veces en nuestros pacientes vamos a observar cuadros de demencia, ¿no? Cuadros con eh, en este caso con lagunas específicas, o el mal de Alzheimer propiamente dicho. Entonces, es importante observar este deterioro cognitivo, que pueden ser de un inicio progresivo, ¿no? O variable también, ¿no? Va a depender de esto también algunos factores educativos, emocionales, ¿no? En el cual le permita siempre estar en actividad mental para evitar estos cuadros de deterioro de manera progresiva, ¿verdad? Alteraciones, por ejemplo, en el sistema esquelético, claro que sí, también. Uno de ellos es, por ejemplo, algunas características en el cual la masa ósea, eso vamos a ver más adelante cómo esto repercute directamente en sus funciones orofaciales, ¿no? Esta masa ósea ya a partir de la cuarta década de vida, como ustedes ya saben, empieza ya a tener una disminución, una reabsorción ósea, ¿no? De que se va a producir obviamente una pérdida progresiva, ¿no? Muchas veces llevando a una osteopenia de tipo fisiológica. Entonces, todas estas características musculoesqueléticas van a disminuir, obviamente, la densidad mineral ósea, consecuentemente vamos a tener una dificultad en sus movimientos también. El sistema muscular, ¿no? Un tema bastante interesante. Dentro de ello vamos a observar también, ¿no? De que estos cambios fisiológicos con respecto a lo que es el músculo van a disminuir obviamente el número y el tamaño de sus fibras musculares. Y esto obviamente se va a mermar a una dificultad en sus movimientos, ¿no? Ya, y condicionando a su alimentación, dicho sea de paso, que estos adultos mayores, ¿no? Nuestros ancianitos tienen ya una limitación con respecto a su alimentación, carencia de proteínas, cosas que limitan el crecimiento de nuevas fibras musculares, etcétera, ¿no? Principalmente componentes del sistema orofacial en el cual van a estar disminuidas, que vamos a discutir más adelante. Alteraciones propias en su proceso respiratorio. Esto es muy importante porque obviamente la elasticidad del tejido pulmonar se va a ver disminuido también, ¿no? Igual que la capacidad y de las paredes torácicas, ¿no? Entonces van a envolver dentro de un trabajo respiratorio bastante disminuido, ¿no? Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el factor de la expresión, de la capacidad verbal de este paciente o de este adulto mayor va a estar disminuido también, ¿no? Entonces, a su vez, esto va a causar también alteraciones en el proceso del sistema de funcionamiento orofacial, en este caso en el habla o en la fonoarticulación. Y por último, el sistema digestivo, ¿no? Dentro de esto vamos a encontrar que existe no solamente una deficiencia motriz a nivel de intestinos, ¿no? Una hipomovilidad. Esto ya viene con una alteración en el número de dientes, por ejemplo. No se olviden que el sistema digestivo inicia desde el proceso de masticación, en el cual tiene que formar adecuadamente estos alimentos, en el cual van a ser ingeridos posteriormente para la absorción de los nutrientes. Pero lastimosamente en nuestros adultos mayores, la ausencia de piezas dentarias, el mal cuidado de estos dientes, ¿no? O la carencia de algunas prótesis dentarias, ¿no? Van a limitar directamente a su patrón de alimentación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo envejece nuestro sistema oral, ¿no? Nuestro sistema orofacial, ¿no? A nivel de lo que vendría a ser la cavidad oral y la cavidad de la cara, ¿no? El complejo orofacial principalmente. Dentro de ello vamos a observar la alteración, obviamente, de la musculatura de la cara, en el cual vamos a encontrar aquí una diferenciación, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, se va a encontrar diferentes limitaciones. Por ejemplo, una de ellas es la disminución de la masa y de la fuerza de aquellos músculos que estabilizan nuestras expresiones, ¿no? También se observa una reducción de aquellos músculos directamente que nos permiten accionar o hacer diferentes tipos de gestos, ¿no? Y esto hace que tengan dificultades con respecto a factores emocionales de la alimentación y propiamente dicho de la gravedad. Y esto hace que tenga una pérdida netamente de la elasticidad. No se olviden que también nuestros adultos mayores tienen una carencia en la ingesta de líquido. Consecuentemente, la piel se va a ver mermada con esta característica.
¿verdad? Otro tema importante observar en nuestros adultos mayores es esto de aquí, que son las mejillas, ¿no? ¿Cómo están las mejillas acá? Como ya se mencionó, había un cambio directamente en las fibras musculares, ¿no? Ya lo habíamos comentado en su sistema muscular, lo que hace que estas mejillas se presenten más reducidas. Miren aquí, ¿no? Con un tono ya bastante bajo, puede existir ciertas asimetrías, ¿no? Pues el patrón masticatorio va a influenciar mucho en estas características, ¿no? Tanto es así que la morfología de esta estructura va a ir cambiando. Obviamente, mientras más se mastique de un lado, ¿no? Este lado va a cortarse en relación al lado que no es tan funcionante. Con respecto a los labios, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? Aquí vamos a encontrar de que también ya van a existir atrofias musculares, ¿no? Que componen directamente estas estructuras. Así que su volumen se va a disminuir. Vamos a tener una presencia de arrugas comisurales, como vemos aquí, y las líneas nasogenianas van a estar bastante acentuadas, ¿verdad? Esto obviamente disminuyéndose, obviamente, la característica del tono muscular de esta región, ¿no? Y la pérdida de la elasticidad, que es muy importante de estos tejidos a nivel perioral, que van a limitar obviamente la apertura de la cavidad oral, limitando obviamente su factor de la masticación y alimentación. Imaginemos si tenemos unos adultos mayores que son, por ejemplo, no desdentados totales, ¿no? Principalmente en aquellos que no usan prótesis totales. Imagínense cómo está esta musculatura masticatoria, ¿no? En este caso de los labios, que es el principal músculo que permite que el alimento no salga hacia la parte anterior. Consecuentemente, lo que hacen los adultos mayores es esto, ¿no? Fruncir los labios. ¿Para qué? Para favorecer el cierre. No se olviden que entre, entre diente superior y diente inferior existe una diferenciación con respecto a lo que es el tamaño. Entonces, al tener una disminución de estas piezas dentarias, por ejemplo, consecuentemente vamos a tener un espacio en el cual la única manera de buscar un cierre apropiado es a través del fruncimiento de los labios de manera exagerada. Entonces, esto es un factor coadyuvante dentro de estos factores del proceso de alimentación principalmente. Vamos viendo aquí qué es lo que sucede dentro de la cavidad oral. En la cavidad oral observamos aquí, ¿no? De nuestra mucosa ya está un poquito más delgada, ocurre una disminución, ¿no? De la hidratación de este epitelio, muchas veces asociada a una disminución de la capa queratínica que se encuentra en estas estructuras, dejando que la mucosa sea un poquito más lisa y más brillante, ¿no? Y esto a su vez es susceptible a ulceraciones que pueden producirse obviamente por los alimentos que son muy texturados o una posible mordida que se puede ocurrir en cualquiera de las mejillas en su parte interior, ¿no? Entonces es muy importante observar de que ellos ya van a tener un poquito de limitaciones con respecto a sus, por ejemplo, a la masticación de alimentos un poquito sólidos. Entonces tenemos que tratar de cuidar con respecto a estas ulceraciones que pueden salir como consecuencia. ¿Qué sucede con respecto a lo que es la lengua? No, aquí vamos a ver de que esta estructura ya se va a presentar bastante lisa también, ¿no? Debido a que a la atrofia de aquellas papilas gustativas, si bien es cierto, en el adulto mayor empieza a disminuirse ya las papilas gustativas, consecuentemente la percepción específica del gusto. Entonces, todas estas características observables, además de los vasos dilatados, ¿no? O varices sublinguales observados debajo de la lengua, ¿no? Ya van a observar directamente algunas características de limitaciones, ¿no? Con respecto a lo que es el funcionamiento de la lengua, sin dejar de lado, obviamente, la inestabilidad que se produce al momento de hacer los sonidos, ¿no? Vamos a encontrar ya movimientos en reposo, ¿no? En el cual van a limitar, obviamente, la posición de, de la lengua dentro de la cavidad oral, consecuentemente limitaciones también para el acto deglutorio, ¿no? Entonces, todas estas características van a causar, ¿qué cosa? Una debilidad en la fuerza de esta estructura, ¿no es verdad? Y esto va a limitar también actividades de masticación, de deglución y la de habla principalmente, ¿sí? A ver.
Continuamos aquí. Vamos a encontrar también otros factores muy importantes como el tema de la faringe. Un minutito, aquí está. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la faringe? Vamos a encontrar que existe una disminución también en esta motilidad faringe, en el cual van a influenciar directamente en el paso del bolo alimenticio. No se olviden que la cavidad oral, ¿no? A través de movimientos peristálticos a nivel intraoral, ¿no? Se va a producir el siguiente paso, que vendría a ser ¿cuál? El paso a nivel de la faringe. Entonces, al tener una disminución en esta función faríngea de los músculos constrictores, obviamente, vamos a tener una limitación en su proceso digestivo también, ¿no? En el cual el paso de esta alimentación se va a ver bastante lenta y la musculatura, obviamente, va a disminuir con respecto a lo que es la fuerza, produciéndose así una presbifaringe. Lo mismo sucede aquí con la laringe, miren acá. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en la laringe? ¿Sí? Vamos a encontrar aquí de que esta estructura, a medida que va pasando la edad, ¿no? Va a asumir ya una posición bastante disminuida, bastante baja a nivel de la región del cuello, ¿no? También se observa una flacidez aquí en los ligamentos, ¿no? Que producen, en este caso, la elevación propia de la laringe, ¿no? En el cual va a dificultar en su proceso de deglución. Y esta característica relacionada a una presbilaringe. Y no solamente ello, vemos aquí, miren, al momento de hacer sonidos, vamos a encontrar de que los pliegues vocales o las cuerdas vocales no se están cerrando por completo. Y por eso se escucha una debilidad funcional al momento de hacer los sonidos laringeos, ¿no? Entonces, eso se denomina inestabilidad del cierre glótico. Entonces, a veces vemos, ¿no? De que estos adultos mayores vamos a tener una dificultad con respecto a lo que es el movimiento fonatorio. Entonces, es importante observar esto, ¿no? Causado obviamente por la debilidad muscular a nivel integral. Dentro de ello vamos a observar también algo muy importante. ¿Qué cosa? Esto, ¿no? ¿Qué sucede con la mandíbula? ¿No? Si bien es cierto, se había hablado ya de una osteoporosis fisiológica, ¿no? Haciendo que se disminuya el espesor, la dimensión del hueso, y consecuentemente un grado de porosidad. Entonces, tanto así como la mandíbula como el maxilar superior, ¿no? Van a reabsorberse a nivel óseo, ¿no? Disminuyendo obviamente el ángulo goniano que vemos aquí, ¿no? En la parte inferior. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va disminuyéndose este grado de angulación, ¿no? Con el hueso ya levemente poroso, la probabilidad de fracturas obviamente se va a intensificar, ¿no? Entonces, a medida que va perdiendo los dientes, ya aproximadamente en los 30, 40 años, ¿no? Debido a diferentes tipos de consecuencias, ¿no? Ya empezamos a tratar de ver ciertas limitaciones con respecto a lo que es la limitación en el crecimiento o la estabilización en el crecimiento de las encías, por ejemplo. Vamos a tener dificultades propias. Por eso es cuando una persona pasa bastante tiempo sin prótesis dentarias, vamos a encontrar de que tenemos ya encías reabsorbidas. Consecuentemente, queremos colocarnos a una prótesis dentaria y lastimosamente ya no nos va a encajar. Lo que tengo que hacer es simplemente tratar de colocarle, ¿qué cosa? Una prótesis con implante, ¿no? Un implante dentario y obviamente esto es sumamente más caro. Entonces hay personas que prefieren estar con esa situación, pero ya empezamos a observar un colapso facial, ¿no? Tanto leve como severo, tanto con la flacidez de la piel como el hundimiento facial, ya se van viendo características propias específicas, ¿no? De una cara bastante mayor, ¿no? Dentro de ello vamos a observar también ciertas limitaciones relacionadas a lo que es la musculatura de la cara y de la articulación temporomandibular, ¿no? En el cual va a disminuir directamente ciertos movimientos, ¿no? Que se producen al momento de abrir, cerrar la boca, lateralizar, tratar de llevar en antepulsión. Entonces, cada vez que va avanzando la edad, la cantidad de líquido sinovial también va a disminuir. Entonces, esto es muy importante. ¿Para qué? Para favorecer la lubricación del movimiento articular. Entonces, el cóndilo ya se va a posicionar un poquito más anteriorizado,
¿no? Lo que hace que la mandíbula se proyecte ligeramente hacia adelante. Pese aún si ya no tenemos dientes, ¿no? Se va a ver bastante proyectado. Consecuentemente, la apertura de la cavidad bucal también se va a permanecer un poquito disminuida, ¿no? Pueden existir señales y síntomas de disturbios temporomandibulares. ¿Y cuáles son estas señales? Por ejemplo, los clics, ¿no? Los crujidos, malestar, ¿no? Dolor, ¿no? Principalmente cuando existen funciones, aquellas funciones de masticación y la de habla. Entonces, hay que tener cuidado con estas características que pueden ocasionar alteraciones en su funcionamiento, ¿verdad? ¿Qué sucede con los elementos dentarios? ¿No? Vamos a encontrar diferentes cambios en las estructuras de dientes a medida que va pasando la edad. Aquí se van a describir, por ejemplo, dientes ya amarillentos o grisáceos, no necesariamente por el uso del cigarro, ¿no? Simplemente es por la ingestión de cafeína, entre otros componentes, que hace que se malgaste más estas estructuras, ¿verdad? No se olviden que en nuestro diente tenemos algo muy importante aquí, que es la dentina. Entonces esto se hace más resistente, ¿no? Los vasos sanguíneos que están en estas estructuras van disminuyendo. Consecuentemente, el umbral de sensibilidad al dolor está más incrementado. Entonces es posible encontrar muchas veces un alto nivel de erosión y abrasión, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Debido a una disminución o incluso a la no realización de una buena higiene oral. Entonces, esto es muy importante observar, ¿no? Decirles que tenemos que mantener un adecuado nivel de higiene, ¿no? Sea cual sea la edad de nuestros pacientes, ¿no? Y es más, tenemos algunos adultos mayores que tienen prótesis dentarias, en el cual el odontólogo es el especialista en el cual nos va a permitir decirles cómo higienizar también estas prótesis dentarias, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para disminuir obviamente la placa bacteriana y evitar funciones orales y o digestivas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el periodonto? Miren acá, ¿no? Aquí va a haber una erosión y una abrasión. ¿De qué? Ya de estas encías, ¿no? Esto se va a producir por obviamente una falta de higiene oral, presencia de caries, sarro, placas bacterianas y principalmente la gingivitis, que es una infección de tipo oral. Entonces son características muy importantes de la salud dentaria en el adulto mayor, ¿no? Y dicho sea de paso, existe una especialidad adicional dentro del tema de la odontología, que es la salud bucal del adulto mayor, ¿no? En el cual empiezan a darle ciertas pautas, ciertas características específicas de cómo prevenir ciertas alteraciones o reeducar este patrón de reabsorción en las encías, ¿no? Para evitar pérdida de dientes más adelante. Luego tenemos, ¿cuál? La estomatognosia. ¿Qué significa esto, no? Existe ya disminución específicamente en la sensibilidad general en el adulto mayor, ¿no? Lo que hace principalmente la disminución tanto del gusto como la del olfato, ¿no? En este caso van a disminuirse obviamente y va a presentar una incapacidad, ¿no? De discriminar algún tipo de sabor, de olor, ¿no? Y esto va a relacionarse directamente a, también, miren aquí cómo vamos con la lengua, ¿no? La higiene oral inadecuada, ¿no? Diversos usos de medicamentos que pueden causar limitaciones con respecto a lo que es este grado de sensibilidad, ¿no? El flujo de saliva también es muy importante rescatarlo, porque obviamente va a estar disminuido, más el uso constante de prótesis dentarias, vamos a tener una sensibilidad no solamente intraoral, sino a nivel de los dientes y de las encías disminuidas también. ¿Qué sucede con las glándulas salivales? Aquí tenemos las glándulas salivales, ¿verdad? El cual, si bien es cierto, esto van a permitir un mejor desempeño de aquellas funciones orofaciales, como por ejemplo la masticación, la deglución, el habla, ¿no? Entonces, al tener esta limitación, que la saliva obviamente es un factor lubricante natural en el cual va a promover de que el pH adecuado para la cavidad oral es muy importante y tenga obviamente una forma natural de una limpieza oral en el cual va a, barrer con aquellos residuos que nos quedan después del alimento y es un medio de protección para la creación de algunas bacterias importantes, ¿no?
Normalmente nuestro organismo va a producir entre 1 a 1,5 litros de saliva por día. Pero si ya tenemos una limitación considerable de aquella mucosa, ¿no? Mucosa serósica se llama, ¿no? En el cual va a disminuirse de 1,5 litros, por ejemplo, a 228 mililitros por día. Se dan cuenta, ¿no? Que prácticamente disminuye más del 50% de la producción de la saliva. Que esto se denomina, por ejemplo, serostomía, ¿no? Y esto se hace referencia muchas veces algunos medicamentos asociados a estos factores condicionantes. Entonces, dentro de esta cavidad oral, vamos a observar también ciertas características como residuos alimenticios, como lo que vemos acá, una lengua llena de sarro, ¿no? Presencia de hongos, residuos alimenticios, y eso va a causar ¿qué cosa? Muchas veces el mal aliento característico de aquellas personas adultos mayores, ¿no? Entonces, la importancia de un adecuado aseo a nivel intraoral, ¿no? Nos va a permitir mejorar estas habilidades y funciones. ¿Qué más tenemos? Ahora aquí, con respecto a lo que es el envejecimiento de aquellas funciones orofaciales, tenemos que saber cómo se envejecen estas, ¿no? Si bien es cierto, todo un proceso de envejecimiento trae características únicas e independientes para cada individuo, por lo cual es más variable, ¿no? Que podemos encontrar diferentes tipos de consideraciones naturales dentro de esta etapa, ¿no? Como modificaciones, ¿no? Y también alteraciones que pueden evidenciarse entre diferentes individuos. No solamente ello, hemos estado hablando mucho del condicionamiento de aquellos medicamentos que pueden causar ciertas modificaciones también, ¿no? Como ya hemos comentado, en este caso de la serostomía. Además, es muy importante observar la flacidez de la musculatura y las condiciones de higiene oral que vengo comentando bastante. Entonces, para un adulto mayor sin alteraciones a nivel de los dientes, por ejemplo, ¿no? Podría condicionarse un adecuado nivel de patrón espontáneo en masticación, pero no necesariamente eso. Por más que tengamos los dientes específicos, tenemos que ver al paciente como una figura completa, ¿no? Puede tener alteraciones posturales, que estos a la vez van a causar alteraciones en sus movimientos orofaciales. No se olviden que existen relaciones muy importantes, ¿no? Con respecto a lo que es el funcionamiento corporal integral, ¿no? De la persona, tanto adulto mayor como no. Entonces, dentro de esto vamos a observar la postura mandibular. ¿Qué sucede con la postura mandibular? Vamos a encontrar aquí que tenemos una limitación con respecto a lo que es el movimiento. Tal es así que vamos a encontrar ya de que los huesos se van a ir encogiendo. Consecuentemente, los dientes, ya hemos hablado, que van a estar completamente disminuidos y muchas veces ausencia de prótesis. Y esto va a causar, ¿qué cosa? Una limitación en la articulación temporomandibular. ¿Y esto qué hace? ¿No? De que la postura mandibular sea en posición abierta. Entonces, al tener esta característica, ya tenemos que empezar a hacer patrones específicos de mediciones para verificar cómo está el tercio inferior de la cara, ¿no? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Entonces, probablemente aquí vamos a encontrar una discrepancia tanto entre la maxila como la mandíbula. Entonces, es muy importante hacer un registro de medición y de fotografía para ver más o menos cuál es la tendencia de su perfil con respecto a la concavidad que puede estar existiendo en el proceso de envejecimiento. ¿Qué es lo que sucede con la respiración? La respiración va relacionada directamente con la postura mandibular. Ojo, si tenemos ausencia de algunas piezas dentarias, vamos a encontrar, y falta de fuerza, obviamente, en la parte de los músculos elevadores de la mandíbula, vamos a encontrar un descenso de la mandíbula. Consecuentemente, el aire, ¿no? Va a entrar directamente por la cavidad oral y gran parte de estos pacientes vamos a observar, ¿no? De que tienen ronquidos constantes a repetición. Entonces es muy importante observar esto, que el aumento de la rigidez torácica, además, ¿no? De la calcificación de algunos cartílagos como el esternocostal, esternovertebral, ¿no? Van a tener la tendencia a la reeducación de la elasticidad pulmonar. Consecuentemente, va a tener dificultad en su capacidad respiratoria. Consecuentemente, esta persona adulto mayor va a empezar a
tener apneas constantes, no solamente ello, ¿no? Va a tener un mal sueño nocturno y hasta diurno, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones muy importantes dentro de la capacidad respiratoria de estas personas adultos mayores. Su respiración, como ya hemos estado observando, va a ser de tipo nasal, ¿no? Oral, oronasal principalmente. Entonces, aquí vamos a encontrar, ¿no? Que tenemos que hacer diferentes tipos de pruebas para identificar cuál es su proceso de envejecimiento real y evitar, por ejemplo, situaciones como faringitis, amigdalitis y es más, enfermedades pulmonares como neumonía, ¿no? O diferentes tipos de características relacionadas a las apneas del sueño, ¿verdad? O SAOS. Entonces, dentro de estas características también podemos observar, por ejemplo, alteraciones en el acto de la sobrevisión. Por ejemplo, en un estudio realizado en Brasil, en el Río Grande do Sul, ¿no? Han encontrado modificaciones con respecto a la limitación en la velocidad de la sorbición, ¿no? Vamos a encontrar aquí que ya encontramos una limitación propia con respecto a lo que es el movimiento de la lengua, ¿no? No solamente eso, ya hemos observado de que la sensibilidad de los labios también van a ser disminuidas. Consecuentemente, la activación de este reflejo perioral, ¿no? Para favorecer obviamente la atracción, ¿no? O la fase de la captación del alimento hacia la parte de la cavidad oral va a estar disminuido obviamente, que conjuntamente con la fuerza muscular de la cara van a limitarse directamente, por ejemplo, el acto de tomar líquidos. Entonces es muy importante manifestar esta característica. Y es más, hay situaciones en las cuales el paciente observa ya estas limitaciones y lo que hace es tratar de hacer una absorción mayor. Y esto puede causar muchas veces una característica muy importante que puede ser un cuadro de aspiración o una penetración laríngea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y precaución, ¿no? Con esta función muy importante que es la absorción en el adulto mayor. Y aquí que vemos nuestra masticación, nuestros adultos desdentados, con prótesis y con ciertas molestias en el proceso de masticación. No, si bien es cierto que ya vamos viendo de que la masticación a cierta edad, ¿no? Empieza ya a disminuirse. ¿Por qué? Por la deficiencia también en el uso de los dientes, por ejemplo. Limitan, por ejemplo, el cambio de la composición muscular, ya se van encogiendo diferentes estructuras óseas que lo hemos visto, la disminución del gusto, de la olfacción, la disminución de la salivación, ¿no? La atrofia de los alvéolos donde van incrustados los dientes, cambios muchas veces en la composición muscular, ya se van viendo ciertas características, ¿no? Que hemos ido enumerando de uno en uno en el transcurso de la exposición y que nos dan como consecuencia una alteración funcional. ¿De qué? De la masticación. Entonces, aquí va a tener una limitación no solamente de la fuerza, ¿no? No se olviden que la lengua es un factor muy importante en el proceso de masticación, ya que cuando empezamos a masticar de este lado, la lengua va a buscar la manera de llevar el alimento hacia el otro lado, ¿no? Como un factor eh, eh, de movimiento horizontal que va a permitir, ¿no? Formar muy bien el bolo alimenticio para la alimentación. Entonces, al tener una limitación en la masticación, ¿qué es lo que hacen los adultos mayores? Empiezan a tragar el alimento sin ser masticado. Consecuentemente, vamos a tener alteraciones gástricas, ¿no? Como molestias gastrointestinales, ¿no? Etcétera, que le van a permitir tener un mal funcionamiento digestivo. Entonces, son características muy importantes, ¿no? Que simplemente por un mal factor de masticación nos puede llevar a un estreñimiento de lo más básico a lo más crónico. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de esta función vamos a encontrar diferentes factores, ¿no? Si vemos aquí en estas imágenes, encontramos características muy fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, aquella persona que está con constantes características relacionadas a tos, ¿no? Dice, ¿qué pasa? No, cada vez que tomo el alimento empiezo a toser. Ah, habría que ver qué es lo que sucede con nuestra característica pulmonar, ¿no? Y a veces observan, sí, todo está bien, no hay problema a nivel pulmonar, pero existe un problema a nivel faríngeo, por ejemplo,
o a nivel oral, que están limitando estas funciones, obviamente causando tal vez unas aspiraciones o unas penetraciones laringias. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una aspiración y una penetración laringotraqueal? Por ejemplo, tenemos el espacio glótico aquí. Entonces, al colocar directamente el alimento por vía oral y no tener falta, y al no tener una falta de fuerza de elevación laringia, por ejemplo, ¿verdad? O el cierre epiglótico está bastante limitado, ¿verdad? Entonces vamos a tener presencia de ciertos restos alimenticios, ¿no? En el cual el paciente empieza a masticar, formar su bolo y en forma indirecta ya se va penetrando aquí. Entonces, automáticamente el paciente, ¿qué es lo que hace? Hace una presencia de tos o un carraspeo, como tratando de limpiar. Pero existen también las aspiraciones silenciosas, que son las más graves, ¿no? Estas aspiraciones silenciosas se producen después de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, en el cual la sensibilidad, en este caso del espacio glótico, ¿no? La sensibilidad del epiglotis, o tenemos una alteración del 10º, del 9º par craneal, el cual son fundamentales para estos factores de reacción, van a estar completamente limitados. Y el paciente va a seguir deglutiendo, deglutiendo, deglutiendo y nos da la sorpresa de que va a estar hospitalizado por un cuadro de neumonía de tipo aspirativa. Entonces es muy importante observar estas conductas, estas características muy importantes. Entonces lo ideal es tratar de buscar un tipo de alimentación adecuada mientras que el especialista en deglución, ¿no? Empieza a tratar de hacer movimientos específicos para favorecer estas actividades propiamente. No se olviden que dentro del factor de la deglución tenemos diferentes fases, ¿no? La fase oral, la fase faringia, ¿no? Y la fase esofágica. Dentro de la fase oral vamos a tener la fase oral propiamente dicha, ¿no? Sin dejar de lado la fase anticipatoria, que es una fase muy importante en la cual van a percibir los alimentos estos pacientes por las vías sensoriales, tanto visual, gustativa y o auditiva incluso, ¿no? Entonces, son características muy importantes dentro de estos factores. Entonces, la fase oral va a ser limitada, obviamente, porque es un factor netamente masticatorio. Entonces, al tener una ineficiencia masticatoria, vamos a tener dificultades también en la producción específica de este bolo, ¿no? La preparación va a estar disminuida y esto puede llegar muchas veces a una fatiga prematura durante la alimentación, sin dejar de lado de que tenemos la prótesis mal ajustadas, tenemos prótesis que están bailando. Entonces, al tener cada tipo de movimiento, vamos a tener una limitación en formar el bolo. Y es más, tuve pacientes con características muy importantes que cuando empezaban a masticar, como que sentían una incomodidad. ¿Qué significa? De que esta prótesis no ha sido muy bien diseñada. Consecuentemente, en el proceso de adaptación al paciente, ¿no? Se espera una semana, pero que estén con 15 días, un mes, con la molestia de la prótesis, significa que tiene que volver a su odontólogo para que trate de ajustar esto, ¿no? Y esto es muy importante observar en aquellos pacientes con ciertas alteraciones neurológicas. Entonces es muy necesario identificar esto y cambiar, obviamente, su dieta, principalmente para facilitar sus actividades de alimentación, que puede ser una dieta blanda o semi sólida. Quitar en lo posible, si es que se pueda, obviamente previa evaluación, alimentos muy duros o carne que sea bastante consistente. Dentro de la fase faríngea, por ejemplo, vamos a encontrar de que se va a producir ese retraso en el disparo de la reflexión al acto de la deglución. Y esto vamos a encontrar de que también vamos a tener un aumento del tránsito faríngeo. Significa que va a disminuirse la fuerza de propulsión hacia la parte posterior, ¿verdad? Y el movimiento de la velocidad peristáltica también va a estar disminuido a nivel de la faringe. Consecuentemente, vamos a encontrar, ¿no? De que el tiempo máximo de la elevación laringe va a estar continua, ¿no? Entonces, aquí es lo que muchas veces el paciente suele confundirse. Tanto así que baja inmediatamente y se produce el acto de un atoro o un atragantamiento. Entonces, después termina el paciente fatigado, cansado y observa el plato de alimento, resulta que le falta más de la mitad.
Entonces son características muy importantes de observar. Sin dejar de lado también, ¿no?, lo que es el esfínter esofágico superior, en el cual ya habíamos dicho, ¿no?, que tenemos una debilidad muscular en todas las estructuras musculares. Tanto es así que va a encontrarse una limitación propia, ¿no?, en los movimientos peristálticos ya que se producen a nivel del esófago. Entonces son características importantes que se van a observar. Y hemos observado el esfínter esofágico superior y tenemos el esfínter esofágico inferior también, que si gran parte de estos pacientes la tienen con ciertas deficiencias con respecto a lo que es la fuerza del cierre, vamos a tener las continuas regurgitaciones, ¿no? Y esto va a causar muchas veces alteraciones directamente en el tracto faringio y esofágico también. Y muchas veces pueden causar un cuadro de disfonía. Así que la disfonía es un problema específico en la fonación. La voz se va a ver un poquito más ronca, más, más rasposa, ¿no? Y va al otorrino y da la impresión de que se encontrará completamente roja toda esa estructura laringea, ¿no? Significa que este paciente tiene un reflujo gastroesofágico. Entonces, inmediatamente hacemos la derivación propia para el gastroenterólogo para que nos controle un poco estas características, ¿verdad? Si nos damos cuenta, existen muchas opciones, ¿no?, de trabajo para mejorar un poco estas habilidades de deglución. Si bien es cierto, es un trabajo multidisciplinario, como vuelvo a repetir, si hablamos de deglución es hablar prácticamente de las disfagias, de las alteraciones del tránsito oral, del tránsito faríngeo, del tránsito esofágico, las diferenciaciones que existen entre adultos con dientes, sin dientes, en movilidad de lengua es prácticamente una especialidad, ¿no?, que muchas veces los terapeutas de lenguaje, fonoaudiólogos, logopedas lo hacen durante 2 a 3 años de estudios adicionales para trabajar esto, ¿no? Entonces son temas bastante grandes. Y vamos viendo aquí la fonoarticulación. ¿Cómo está esta capacidad verbal de comunicación expresiva? Obviamente, vamos a tener que tenemos un cambio específico en la capacidad funcional de la musculatura oral, ¿no? Obviamente que va a dificultar, ¿no?, la emisión de algunos sonidos. Se va a observar una disminución en la coordinación motora. Vamos a tener dificultad ya en la pronunciación de algunos sonidos. Obviamente, si no tenemos dientes, vamos a empezar a hacer sonidos sibilantes, ¿no? O modificaciones de la propiocepción, ¿no? Dificultad de una imprecisión articulatoria, ¿no? Ya hemos dicho, por una ausencia de piezas dentarias, ¿no? Muchas veces por la acumulación o el escape excesivo de saliva, el cual va a producir distorsiones, ¿no?, con respecto al acto de la expresión. Consecuentemente, ¿no?, le va a costar mantener una conversación bastante continua. Entonces, esto hace que tengamos dificultades en el proceso de comunicación, ¿verdad? Entonces, y eso, que algunas personas, pese a esas dificultades, intentan comunicarse. Pero si nos damos cuenta ahora, la realidad es bastante deprimente, en el sentido de que todo el mundo, cuando está con unas personas mayores, lo ideal es tratar de empezar a conversar directamente con ellos. Pero el uso de la tecnología, principalmente de los niños, ¿no?, y de los nietos de estas personas adultos mayores, están muchas veces usando el celular, ¿no? Y es más, no pierden, en este caso pierden obviamente la capacidad expresiva, ¿no? Tienen un proceso de limitación en su proceso de comunicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? El uso de la tecnología, eh, con demasiado uso puede causar ciertas limitaciones, no solamente verbales, muchas veces de tipo eh, cognitivas y demás cosas. Entonces hay que tratar de manejar estas situaciones con respecto a lo que es temas de comunicación. Si bien es cierto, es un factor muy importante dentro de la fonoarticulación y hay que hacer algo muy importante, el deslinde. ¿Deslinde de qué? Del trabajo de tipo expresivo como el trabajo de tipo comprensivo, que son dos cosas importantes. La fonoarticulación es netamente comunicativa, expresiva, mientras que la capacidad comprensiva es otro tipo de función superior.
Aquí estamos hablando solamente de alteraciones que se van a producir dentro de la cavidad oral, que van a limitar su capacidad de expresión, más no la capacidad cognitiva, que es otro tema de actividad de trabajo específico, ¿verdad? Muy bien, entonces si tuve que tratar de resumir todas las características que observamos dentro del adulto mayor en función a sus limitaciones expresivas, de deglución, ¿no? De masticación, de sorbición, de respiración, ¿no? Que todo esto vamos a encontrarlo dentro de un paquete muy importante. ¿De qué? De todo el complejo orofacial, en el cual, mientras más va pasando el tiempo, obviamente va a tener mayores dificultades con respecto a sus adaptaciones. Nuestro objetivo es trabajar de una manera multidisciplinaria para disminuir en gran medida este cuadro de involución espontánea. ¿Sí? Muchas gracias.